Hola Teresa, ¿Sí me puedes ver? ¿Me señor John, escuchas? te escucho un poco bajo. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿Ahora me escuchas? sí, sí te escucho. Ok, está bien. Hola, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Nosotros no la escuchamos. Está, Casco precioso, ya vamos acá. Informe. Mañana, acuérdense, mañana temprano, me tendrá la plata para pagar de la chiva. Aquí. Toca poder eliminar que aquí le damos la plata. Sí. Sí. O se la mandan Señor ellas, John, ¿nos escucha? se lo mandan a ella para Paola, para que se la pague. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le escucho Bueno, perfectamente. buenas tardes, ¿cómo está? Ahora sí la escuchamos. ¿Está con nosotros la señora Beatriz? O sea, no la escuchamos, señora Beatriz. A la audiencia, si nos dan unos segundos, estamos resolviendo unos problemas técnicos. Una pregunta para la presentación. ¿Ustedes la comparten? Sí, yo la voy a compartir, pues. Perfecto, gracias. A los participantes que se están conectando le agradecemos mucho que estén puntuales. Vamos a esperar unos minutos más, que probablemente en 2 minutos van a comenzar a conectarse todas las personas que estaban suscritas para el evento, mientras definimos algunos detalles técnicos. Les pido un poco de paciencia. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo van? Muy bien. Estamos en 1 minuto más. Esperemos que la gente se siga conectando. Listo. Listo, aquí estoy pendiente entonces. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos al tercer webinar organizado por el Observatorio de Libertad Religiosa en Latinoamérica. Seguramente algunos de ustedes ya nos han seguido en los webinars anteriores. Este es el tercero del año. El primero estuvo relacionado con el webinar de los templos a las calles en casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y el segundo estuvo relacionado, el tercero está relacionado con un tema que es muy importante para la región y tiene que ver con la política integral de libertad religiosa, ¿no? La experiencia de Colombia. Es importante darles a entender que esta iniciativa es en realidad una iniciativa bastante novedosa en la región. No hay ninguna iniciativa que se intente o ninguna política que se haya hecho transversal y que se esté intentando implementar de manera tan completa y tan integral como en Colombia. Ya nuestros panelistas nos van a contar un poquito sobre esto. Y bueno, para quienes no nos conocen todavía, mi nombre es Teresa Flores, yo soy directora del observatorio. El observatorio es un programa académico que busca poner sobre la mesa temas de libertad religiosa, pero sobre todo las distintas dimensiones de este derecho y todo el rango de hostilidades del que puede verse afectado, ¿no? Muchas personas, muchas organizaciones, inclusive líderes religiosos, consideran que el derecho a la libertad religiosa se limita a la libertad de culto, pero esto va más allá. Existen distintas dimensiones que se proyectan no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar, a nivel comunitario y por supuesto que a nivel público. Una de las metas o de los objetivos que tenemos como observatorio es precisamente crear estos espacios para tratar los distintos temas que pueden influir, que pueden afectar en el libre ejercicio y goce. En todo caso, nos interesaría que con este webinar quede muy claro no solamente la importancia de la política pública que se está implementando en Colombia, sino también que pueda quizás motivar a los asistentes a tratar sobre este tema en sus respectivas comunidades, en sus respectivos países, ¿no? Para esto presento rápidamente a los panelistas. Les explico un poquito la dinámica. Tenemos 1 hora de duración en total del webinar. La idea es que cada panelista pueda contarnos un poco su experiencia en un promedio de 10 a 15 minutos. Una vez que terminan nuestros 3 invitados, ya podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas, y esto será coordinado por Marcela Bordón, que también es parte del observatorio. Entonces, si es que no hay ninguna consulta, ninguna pregunta con respecto a la dinámica, pasemos ya entrando a materia. Y uno de los primeros invitados el día de hoy es el licenciado John Jairo Castaño Flores. Él es abogado por la Universidad de Manizales, cuenta con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia también. Y actualmente es secretario de Gobierno del Departamento de Caldas. Licenciado, por favor, puede empezar. Bueno, un especial saludo, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias al Observatorio de Libertad Religioso en América Latina por darnos este espacio. Nosotros desde la Gobernación de Caldas hemos visto un desarrollo y una implementación de lo que constituye la política pública de libertad religiosa para nuestro territorio. Caldas es un departamento, digamos, de aproximadamente 1 millón de habitantes. De ahí que, de alguna manera, para nosotros es muy importante que exista la protección de este derecho constitucional que está enmarcado en nuestra Carta Política, específicamente en el artículo 18 de nuestra Constitución como derecho constitucional fundamental. Agradezco si me pueden colocar la presentación para que demos inicio. Avancemos. Para nosotros es muy importante, como lo mencionaba previamente, nuestro departamento está conformado por 27 municipios, de los cuales en el año 2018 se empezó
hablar un poco de lo que es tan relevante y que goza de un papel de alta, digamos, importancia, como lo he mantenido, lo he mencionado. De ahí que, pues, para nosotros en el año 2018, desde el gobierno pasado, se empezó a hacer una, digamos, crear conciencia de que desde la Oficina de Asuntos Religiosos, que está escrita la Secretaría de Gobierno del departamento, pudiésemos implementar lo que fuera la política pública integral de libertad de cultos y de religión. De alguna manera tenemos un contexto internacional que, si podremos hacer un análisis más detallado y profundo, digamos que en Caldas, si bien es, digamos, un poco tardío, toda vez que en el año del 91 tenemos en la Constitución lo que es el derecho fundamental a la libertad de cultos, y pues que hay múltiples instrumentos internacionales, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o de los Derechos del Hombre mejor, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también la resolución que en su momento profirió en 1981 las Naciones Unidas, específicamente la 3655. Pues claro, si vemos que en el año 2018 se implementa o se empieza a hablar un poco de lo que es la conciencia, de reconocer, de implementar la política pública de libertad religiosa, de alguna manera podríamos ver que es un poco tardío. Lo que sucede es que, digamos, pese a que existía en la Constitución, lo que no estaba desarrollado era la implementación de la política pública. De ahí que en el año 2019 se firma, digamos, la política pública mediante acto administrativo, que fue el decreto 010, que marcó un hito en lo que constituye hoy en día la implementación de lo que es la política pública de libertad de cultos o libertad religiosa. Digamos que la presentadora Teresa ahorita hablaba un poco de las dos dimensiones existentes, que eso ya será un debate un poco más amplio entre lo que constituye la libertad religiosa y la libertad de cultos. Digamos que de manera genérica nosotros lo tenemos implementado desde los dos ámbitos, desde las dos dimensiones, y en el año 2020 se firma entonces el decreto por medio del cual se conforma el Comité Departamental de Libertad Religiosa, y de ahí digamos que ya empieza una estructura orgánica a permitir y a darle cumplimiento a lo que está consagrado en estos dos decretos, tanto el de la integración de la política pública como tal, como del Comité de Libertad Religiosa, que ya más adelante le vamos a exponer cuáles las funciones que tiene. Avancemos, por favor. Aquí pues digamos un vademecum de lo que fue la libertad religiosa de la implementación. Continuemos. El decreto 010 del 28 de enero del año 2019 es el acto administrativo, el instrumento jurídico por medio del cual se adopta de manera integral la política pública de libertad religiosa y de cultos. De alguna manera, este acto administrativo, este instrumento jurídico, tiene dos dimensiones. Por supuesto, la de libertad religiosa de cultos y todo lo que en sí emerge este derecho constitucional fundamental implementado en nuestro departamento. Y la segunda, que nos parece muy importante, es cómo a través de las entidades religiosas, de las organizaciones, se constituyen y se vuelven gestores de paz, de perdón y reconciliación. Es decir, de alguna manera, con este decreto, las personas que fueron parte integral del Comité Departamental de Libertad de Cultos, de alguna forma aportan a la construcción de lo que es la paz, a la construcción de lo que es la seguridad, a la construcción del perdón y la reconciliación. Esto es relevante toda vez que tenemos en nuestro departamento, diríamos que en el Estado colombiano, pero de manera específica en nuestro departamento, un gran número de víctimas del conflicto armado. Y es a través de los mismos integrantes de los Comité Departamental de Libertad Religiosa, en donde se toman muchas veces como consejeros algunas actuaciones y acciones que desde la administración pública debemos ejecutar, porque el ciudadano de prima facie tiene una mayor cercanía con las entidades religiosas o las organizaciones que tenerlas en muchas ocasiones con autoridades policiales o autoridades públicas. De ahí la importancia de integrar este Comité de Libertad Religiosa que permita
ser gestores de paz, de reconciliación y, por supuesto, proteger los derechos humanos. Avancemos. Esto es así, entonces, en nuestro departamento, como lo decía, tenemos 27 municipios, en los cuales en estos 27 municipios, a partir de la creación de la política pública y el Comité de Libertad de Cultos y de Religión, se crearon 8 comités de libertad religiosa en varios municipios y 17 mesas de libertad religiosa que ya más adelante vamos a verificar por subregiones. Se implementaron 7 políticas públicas. ¿Nuestro reto cuál es? Que haya todos los días mayor conciencia de la implementación de la política pública, que haya mayor, digamos, interés de las administraciones municipales en darle apertura a estos temas que son tan importantes. Si bien se puede, de alguna manera, iniciar acciones de tutela, que es la acción de amparo para proteger los derechos fundamentales en el evento en que haya alguna vulneración de un, digamos, derecho de esta índole, para nosotros desde el gobierno de Caldas sí es muy importante que haya sensibilización de parte de las administraciones municipales, de parte de los primeros mandatarios, que son los alcaldes municipales, y en ese sentido que se genere la implementación de la política pública en cada uno de los territorios. Así que vemos cómo nuestro departamento se ha venido implementando. Avancemos por subregiones. Tenemos en la subregión del Magdalena Caldense, que en el municipio de La Dorada se generó o se expidió el Comité de Libertad Religiosa. También en el municipio de Norcasia se permitió que existiera la Mesa de Libertad Religiosa y en el municipio de Victoria igual. Continuemos. En la subregión norte tenemos que en el municipio de Pácora tenemos Mesa de Libertad Religiosa, en Aguadas tenemos Comité de Libertad Religiosa, en Aranzazu Comité de Libertad Religiosa y en Salamina Mesa de Libertad Religiosa. Avancemos. En el Bajo Occidente tenemos que en el municipio de Anserma tenemos comité, en San José tenemos mesa, en Risaralda tenemos comité, en Viterbo tenemos mesa y en Belalcázar tenemos mesa. Avancemos. En el centro sur, Manizales es la capital de Caldas, tenemos Comité de Libertad Religiosa. Villa María, que es un municipio también bien importante, tenemos comité. Chinchiná de la zona centro sur tenemos Comité de Libertad Religiosa y también en el municipio de Neira tenemos mesa. Continuemos. En el Alto Occidente, en el Alto Oriente, perdón, en Manzanares tenemos Mesa de Libertad Religiosa, en Marquetalia y en Pensilvania. Continuemos. De ahí quiero destacar lo siguiente, y es que fundamentalmente, como ustedes lo pueden apreciar, cada uno de los municipios que tienen o mesa o comité de libertad religiosa, de alguna manera están instituidos a través de un acto jurídico de creación, sea por el alcalde municipal a través de un decreto, o sea por el consejo municipal, que es un órgano de una corporación pública donde es colegiada, y a través de esa corporación pública naturalmente se ha dado la expedición de estos tipos de actos administrativos, acuerdos municipales de creación de los instrumentos jurídicos por medio de los cuales se operativizan digamos, las mesas o los comités de libertad religiosa. Tenemos políticas públicas implementadas. De las políticas públicas implementadas tenemos 7 municipios en Chinchiná, Manizales, Manzanares, Neira, Palestina, Risaralda y Villa María. Aquí el reto es a seguir implementando la política pública, que haya conciencia, que haya sensibilización de la autoridad pública, de seguir generando la implementación que llegue a los territorios, pero sobre todo que haya vinculación con la ciudadanía. Y un punto bien importante, avancemos. Siempre hemos sido, desde el gobierno de Caldas, creyentes de la tríada necesaria para la implementación de la política pública. ¿La tríada cuál es? La academia, la administración pública y la ciudadanía. Con esta tríada podemos implementar políticas públicas. A través de la academia, a través precisamente de la Universidad de Manizales, del consultorio jurídico de la universidad, venimos generando foros de educación religiosa, y también en la Universidad de Caldas, con una línea de investigación que se viene trabajando en la universidad, que es la línea de investigación DICAR, que es la encargada de generar investigaciones sobre este aspecto. Hemos permitido que exista educación religiosa. Y es ahí, digamos, lo más importante, es decir, que la gente tenga pedagogía de lo que es
la libertad de cultos, que tenga pedagogía de lo que es la libertad religiosa, que puedan conocer un poco más de cuáles son los derechos, cuáles son también las obligaciones, porque no solamente tienen derechos, sino también obligaciones en el sentido de generar el respeto pertinente y conducente cuando alguien, digamos, tiene alguna postura religiosa. Colombia, como lo he dicho en varias oportunidades en esta presentación, un país laico, pero que también, digamos, los retos es generar mayor conciencia y sensibilización para dar aplicabilidad a lo que es digamos, estos postulados. Avancemos. ¿Qué logros hemos tenido desde el gobierno de Caldas? El primer logro desde que llegamos al gobierno departamental fue incluir como política pública de libertad de religión y cultos en el plan de desarrollo departamental un programa, un objetivo y una línea estratégica que nos permitiera seguir trabajando sobre este asunto. Es decir, nuestro objetivo es lo que queremos, que el próximo gobierno, por supuesto, también tenga integrado dentro de su plan de desarrollo, de manera natural, la política pública como implementación, pero no solamente, digamos, tenerla desde el gobierno departamental, sino que a la vez de manera articulada con los municipios también puedan a través de sus planes de desarrollo constituir de alguna manera lo que es estas líneas estratégicas dentro de un plan de desarrollo departamental. En el año 2020, cuando llegamos al gobierno departamental, quedó integrado la implementación de la política pública dentro de nuestro plan de desarrollo, con un objetivo, con un programa y una línea específica para trabajar y seguir avanzando en este sentido. Pero hemos tenido otros logros, avancemos, que son bien importantes para nosotros. Y es que a través de la conformación de todo el sector interreligioso, este sector ha tenido la oportunidad de trabajar o participar en otros escenarios bien relevantes en el gobierno departamental. Es decir, no solamente es el Comité de Libertad Religiosa integrado por las diferentes organizaciones, sino que de aquí también nombramos algunas personas que puedan participar, por ejemplo, en la conformación del Consejo Territorial de Planeación. Y aquí por primera vez un integrante de este Comité de Libertad Religiosa hace parte integral del Consejo Territorial de Planeación. Es decir, estamos abriendo otros escenarios para que haya mayor pluralidad, como lo establece precisamente la Carta Constitucional de los colombianos en el artículo 1, que se pueda materializar la pluralidad. Colombia como país plural. De ahí también el tema de la capacitación en el sector educativo, como lo decía precisamente sobre la política pública de libertad religiosa, ya hablamos de la triada que para nosotros es bien importante. Tener en cuenta que el sector religioso también ha participado en la revisión del plan de ordenamiento territorial en algunos municipios priorizados. Es decir, no solamente es que integran y que trabajan en la paz, que trabajan en la reconciliación, en el perdón, que son gestores de convivencia, sino que también le aportan a los municipios en la conformación de su territorio, por ejemplo, en la estructuración del POT, en la revisión del POT. Eso es bien importante. Y de ahí que se instaló también entonces el Comité Departamental de Libertad Religiosa, que ha venido teniendo diferentes sesiones y en donde participan las diferentes organizaciones, donde se toman en muchas ocasiones determinaciones y aportan a la administración municipal o departamental. Quiero resaltar lo siguiente. Colombia tuvo unos escenarios de protesta social en donde Caldas no fue, digamos, exento de esta protesta. Y el sector religioso jugó un papel muy importante. Participaron en las mesas de diálogo con los ciudadanos, con los jóvenes, donde generaban escenarios de mediación, de conciliación mejor, de conciliación para tomar las mejores decisiones, que existiera respeto de los derechos humanos, pero también un mantenimiento del orden público, es decir, generando un equilibrio. Y ahí tuvimos un papel protagónico importante, un papel que quiero, digamos, en este observatorio, en esta oportunidad que nos dan, resaltar en el Comité Departamental de Libertad Religiosa que tuvo el sector interreligioso como mediador y como protagonista dentro de ese papel que jugaron la protesta social, que tengo que decir que en el departamento de Caldas no hubo ningún tipo de homicidios, sí hubo algunas situaciones que fueron complejas, fueron noches difíciles en razón al mantenimiento del orden público, pero que jugó, como lo digo, un papel protagónico todo el sector interreligioso. Hasta ahí mi presentación. Agradecemos al Observatorio de Libertad Religiosa por esta oportunidad y esperamos que algunas de estas ideas que hayamos compartido
hayan sido fructíferas y por lo menos que generen algún elemento que pueda naturalmente generar una construcción en lo que es trabajar sobre la libertad religiosa y de cultos. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por su presentación. Y en realidad sí rescato muchas de las cosas que ha mencionado. Entre ellas está la iniciativa y el impulso que se le da a esta implementación de la política desde las autoridades, pero no solamente a nivel central, sino también a nivel departamental y municipal. Entiendo que esa articulación de la que usted hablaba implica que exista mucho trabajo detrás, muchos esfuerzos para que se pueda sacar adelante una implementación efectiva, ¿no? Sobre todo eso, que realmente pueda ser entendida por las comunidades religiosas, pero no solo las comunidades religiosas, sino estos sectores que usted mencionaba, que son academia, para inculcar una cultura de derechos humanos en las que fácilmente se inserta o inevitablemente se inserta el derecho a la libertad religiosa, el sector de la administración pública, evidentemente, y el sector de la ciudadanía. Entiendo también que esta conformación del sector interreligioso que usted comentaba ha sido considerada como parte de esfuerzos ya quizás alejados un poco de las actividades religiosas en sí, sino en otros aspectos que quizás uno de entrada piensa que no corresponde a las comunidades religiosas cuando eso no es cierto. Hablaba del ordenamiento territorial. Es básico contar con con la opinión de estas comunidades porque finalmente son quienes también comparten el espacio que todos habitamos. No es fácil identificar eso, pero felizmente en Colombia lo han entendido así, lo han entendido bien y están haciendo algo al respecto. Están haciendo esfuerzos para incorporar a muchas más comunidades, distintas denominaciones, me imagino, y eso realmente es algo que tiene que imitarse en los distintos países, o algo que se tiene que pensar si uno quiere pensar en elaborar una política pública e implementarla. Pero bueno, pasemos ahora con nuestro segundo panelista. Ya es un amigo del observatorio también, el profesor Juan David Jurado Ocampo. Él es abogado y docente universitario, especialista en investigación criminal, magíster en Derecho, estudiante de doctorado en literatura, es docente investigador y representante de la academia en el Comité Municipal de Libertad Religiosa, de Cultos y de Conciencia. Profesor, por favor, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes para todos, para Teresa, para Marcela, que también la vi por acá conectada, para mis compañeros que están conversando hoy conmigo, para Beatriz y para el doctor John Jairo, y obviamente para Denis, que también ha sido importantísimo en todos estos procesos de colaboración entre la Universidad de Manizales y todo el proceso que hemos realizado con el observatorio. Muy agradecido por la apertura de este espacio. Creo que hace mucho tiempo estábamos buscando este tipo de escenarios para replicar precisamente la experiencia que hemos tenido desde Manizales y desde Caldas con la política pública. Yo básicamente mi intervención la quiero enfocar mucho en lo que ha sido los actos de implementación como tal. Yo creo que el doctor John Jairo ya deja claro ahí unos preámbulos constitucionales, unos preámbulos también normativos del reconocimiento que se ha dado precisamente esa política, la creación de la política inicialmente en Manizales, que es como el pionero a nivel nacional, y cómo se va replicando todos estos lineamientos en otros municipios del departamento de Caldas, que ahorita lo veíamos que en gran parte ya de los municipios hay un reconocimiento y se han hecho unas actividades bien interesantes. Yo recuerdo mucho un esfuerzo que hicimos antes de pandemia, hace aproximadamente 3 años más o menos. Estamos haciendo un ejercicio precisamente con la gobernación de ir a dialogar con las instituciones de educación básica y media, básicamente colegios y escuelas de los municipios, para tratar un tema bien interesante que salió dentro de los criterios de las investigaciones que hemos realizado, y ese tema era los currículos de libertad de religión, de la cátedra de religión que en Colombia está dentro del pensum académico de estas instituciones, cómo se estaban orientando y cuáles eran las dificultades que se tenían. Y a partir de ahí, de esos diálogos con
con la triada, como lo llamaba ahorita el profe, entre la academia y entre el sector público y también ciudadanía e instituciones religiosas, pues se dieron unos comentarios bien interesantes para identificarlo, porque creo que también hay que mostrar cuál es el camino que falta por recorrer, ¿cierto? Yo creo que la iniciativa está, yo creo que el reconocimiento normativo está, las actividades, las mesas de participación, pero no se puede dudar que después incluso de este frenón que tuvimos por toda la situación sanitaria a nivel mundial, hubo afectaciones al sector religioso, ¿cierto? Entonces nosotros veníamos de una dinámica bien interesante, que eso hay que reconocerlo de inmediato, reconocer todos los esfuerzos de los alcaldes, de la gobernación en conjunto también con la participación de los municipios, todo lo que se estaba haciendo hasta el 2019, inicios del 2020, veníamos con una dinámica muy potente de comprensión y de socialización precisamente de esa política pública y entramos en una etapa de adormecimiento, obviamente por las situaciones externas, se entiende que no fue una situación de la administración o de la misma academia o de los líderes religiosos, sino situaciones externas. Y a partir del año pasado comenzamos nuevamente un trabajo bien interesante con esa triada. Yo quisiera resaltar esos ejercicios que se han hecho últimamente y es precisamente tomar de nuevo todas las dinámicas de socialización de la política pública, comenzar a introducir de nuevo a los líderes religiosos en todas las actividades y procesos en los que son llamados a participar y mucho más allá que estamos intentando ir este año, les cuento un poco, hablando de la triada y todo esto, los esfuerzos que estamos haciendo para identificar otro tipo de población que tal vez a veces no tenemos en el radar de lo que reconoce la administración pública, y es precisamente esas instituciones religiosas, esos líderes religiosos que tal vez no tienen un reconocimiento jurídico, pero que de todas maneras están haciendo actividades por la sociedad muy fuertes. Entonces ahí se vienen este tipo de actividades que les voy a comentar. Primero, efectivamente se ha hecho un proceso de socialización muy fuerte a través de eventos académicos, a través de diálogos interreligiosos, a través de encuentros de líderes religiosos con el sector público para comprender que esta política pública va mucho más allá del reconocimiento del derecho fundamental al respeto a la libre conciencia y al libre pensamiento, sino que es una libertad pública que transversaliza muchos sectores y muchas funciones de la administración y del sector privado y de la academia. Es decir, vamos más allá de simplemente manifestar mi respeto por la creencia que tiene el otro, sino que tenemos que entrar también a encontrar en la práctica de lo político y de lo público cómo se materializa ese derecho. Entonces, contarle a los líderes religiosos y a las comunidades religiosas que, por ejemplo, es importante que estén dentro de la política porque aquí se hace un reconocimiento, por ejemplo, de los espacios dentro del plan de ordenamiento territorial de una región para establecer esos lugares de cultos y determinar un control sobre esos sectores para que ellos puedan realizar sus actos litúrgicos y practicar sus cultos como se debe. Determinar que, por ejemplo, si ellos no están ahí, se pueden perder de muchas oportunidades, incluso desde el reconocimiento a veces tributario, desde el reconocimiento a veces también de convocatorias para acceder a recursos y poder realizar muchas actividades económicas que muchas de estas entidades promueven. Yo les cuento que a finales del año pasado hicimos una actividad con esas instituciones religiosas. En esa actividad lo que hicimos fue contarnos entre todas las instituciones cuáles eran los esfuerzos que realizaban para la reconstrucción del tejido social, ¿sí?, en Manizales. Y fue muy interesante encontrar que muchos de ellos pues realizan actividades económicas y realizan una actividad de apoyo asistencial al Estado que a veces no se reconoce y que por estar tal vez fuera de esta política de no dialogar, precisamente de dar a conocer todo lo que se está haciendo, pues parece que no se hiciera ese esfuerzo por parte de ellos y entonces hay aparentemente una exclusión, una negación de las funciones que hacen. En ese ejercicio llegamos a la conclusión de que efectivamente muchas entidades religiosas terminan supliendo la responsabilidad del Estado en atención social a muchas poblaciones y encontramos que muchas religiones a través de organizaciones como tal o a través de ciertas fundaciones, de asociaciones,
hacen funciones como, por ejemplo, asistir a ciertas comunidades para poder proveerlos de alimentación digna o para poder colaborarles con la rehabilitación de problemas de salud pública como lo es el consumo de drogas o el problema de los suicidios, por ejemplo, que en este sector son tan altos, en Manizales principalmente. Entonces, haber encontrado que efectivamente hay un apoyo de estas instituciones religiosas, de los líderes, de las comunidades, de quienes están trabajando voluntariamente, y que el gobierno escuche eso y diga, bueno, es que no podemos seguir trabajando entonces como si nos importara más rendir cuentas por un lado como Estado y por el otro lado que caminen las instituciones religiosas, sino que se han intentado ya encontrar canales de alianzas para poder trabajar mancomunadamente en ese tipo de esfuerzos. En la misma dinámica se está haciendo lo del vacío que les contaba ahorita en la orientación de la asignatura de religión dentro de las instituciones educativas, que se ha encontrado gracias al diálogo que ha abierto esta política pública. Pues que efectivamente tenemos, por ejemplo, un déficit de docentes que orienten la asignatura de libertad religiosa. No porque no hayan docentes suficientes, sino porque consideramos que se necesita una formación diferencial para poder orientar la asignatura. Incluso la pregunta que nos hacíamos hace poco era, bueno, ¿y cuál es el perfil del docente para orientarla? Porque en una investigación que se hizo algunos años, se determinó que la mayoría de docentes que orientan esta asignatura no están preparados ni siquiera en formación académica para hacerlo. Y lo explico de la siguiente manera. Muchos docentes terminan orientando la asignatura, por ejemplo, de religión en los colegios y escuelas, porque hace parte de su carga o distribución académica, pero no porque sea su experticia o su formación en teología o en filosofía o en algún área afín para poder comprender la dinámica religiosa desde lo cívico, desde lo histórico, desde lo contextual. Entonces, un profe, por ejemplo, de matemáticas, de sociales, de naturales, de educación deportiva, termina orientando como carga académica religión, ¿sí? Y entonces, ¿eso a qué problemas nos lleva que identificamos? Que básicamente la persona termina orientando una cátedra de religión basada en simplemente su experiencia personal. Entonces, lo más fácil que tiene el docente es que si es de cierta pensamiento religioso, pues entonces mi clase de religión será orientada a lo que yo he creído, a mi moral respecto a esa formación religiosa que he tenido, y eso genera una afectación en la formación que teníamos, ¿sí? Y que estamos dándole a los pequeños, que son los que creo que tenemos que ir introduciendo en esta dinámica de una comprensión distinta de lo que es la libertad religiosa. Y entonces ahí se venían otras conversaciones bien interesantes, que creo que esto es en lo que estamos trabajando para contarles un poco en qué estamos ahora. Se venía una conversación y aquí traigo a colación el esfuerzo que ha hecho la Alcaldía de Manizales y la Oficina de Libertad Religiosa de la Alcaldía de Manizales, porque se está creando una red de docentes precisamente de esta asignatura para dialogar, para encontrar esos vacíos, para hacer propuestas y para generar unos espacios de comprensión de qué va a pasar en esos contextos educativos. Incluso íbamos más allá del currículo y decíamos, bueno, ¿y qué va a pasar cuando, que ya sucede, y la Corte lo ha dicho en varias ocasiones, en varias sentencias, cuando a un niño hay que respetarle su creencia religiosa distinta a la de la institución en la que se encuentra, y termina siendo sancionado y excluido con una buena intención de respetarle su derecho? A ver, me explico con esto. Yo manifiesto como niño que yo no asisto, por ejemplo, a una celebración religiosa, y entonces la decisión del colegio, del docente es, bueno, entonces vaya, haga una tarea mientras tanto, haga una investigación de esto mientras nosotros estamos en la actividad y en el culto que nos corresponde. Y entonces explicábamos en el evento que les comento que eso termina siendo una carga discriminatoria, ¿sí? Yo no puedo respetar un derecho imponiendo una carga adicional a la persona que no profesa la religión. Entonces, ¿cuáles son esos espacios también que vamos a encontrar para que usted no tenga que participar en una celebración religiosa, pero tampoco se le imponga una carga adicional como niño por haber manifestado esa intención de no participar porque su creencia no es esa? Entonces, ¿hasta dónde un aparente respeto de un derecho se convierte en un elemento de discriminación? Y aquí la Corte ha hecho ya muchos ejercicios, incluso daba un ejemplo de ellos cuando reconoce a un estudiante la posibilidad de presentar su examen de estado. Cuando salen aquí los estudiantes del último grado de bachillerato, deben presentar un examen ante el Estado, ¿sí? de un puntaje que les habilita pues
para ya poder ejercer después a poder participar en la vida académica universitaria. Y entonces generalmente ese examen es los días domingos, en unas fechas determinadas, y la Corte autoriza por libertad religiosa a una persona que entuteló a ese derecho, autoriza que lo presente en un día distinto. Entonces, sí hay un reconocimiento jurisprudencial que va mucho más allá de la simple creencia, de la simple manifestación, sino que toca los cultos, toca las prácticas directas, y eso es precisamente a lo que queremos llegar con todas estas dinámicas. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Para ir cerrando como lo que hemos hecho en el desarrollo de la política. Estamos en un proceso de consolidación de las mesas municipales. Creo que el comité municipal en estos momentos en Manizales se está fortaleciendo, y ahorita vamos a tener la intervención de una de nuestras compañeras, la profe Beatriz, precisamente, que hace parte de la mesa de la civilidad, que es algo súper novedoso, creo, también para lo de la política pública, tener en cuenta los ateos y agnósticos dentro de la política pública. Creo que le da un discurso muy potente también a todos los diálogos que tenemos. Estamos en esa consolidación de las mesas, estamos en la construcción de la red precisamente de docentes, y estamos en estos momentos en compañía de ustedes del observatorio y de la Universidad de Manizales, y bienvenidos a todos los que quieran hacer parte del ejercicio en la investigación precisamente de cuáles son esas entidades religiosas no reconocidas jurídicamente, y que de todas maneras hacen parte de un ejercicio dinámico de construcción de tejido social, de conversación con la comunidad, y que directa o indirectamente tienen que estar dentro de la política pública, por lo menos si esas mismas instituciones no quieren ser reconocidas jurídicamente, que se les reconozca en su participación democrática y en su participación ciudadana dentro de muchos eventos que se realizan, dentro de muchas posibilidades y convocatorias que hay, para que no simplemente haya un reconocimiento y una aplicación de la política a unos sectores en específico, y se esté dejando por fuera a otros que tal vez por no tener una representatividad suficientemente alta, pues entonces no son reconocidos a nivel municipal, y tal vez pase lo mismo a nivel departamental en algunos de los municipios, como lo manifestaba ahorita el doctor John Jair. Entonces, creo que por ahora quería como contarles eso, más como la experiencia que hemos tenido, en dónde estamos en estos momentos, y pues quedo aquí a disposición de ustedes para resolver cualquier inquietud o ampliar cualquiera de las manifestaciones pues que acabo de hacer, y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Profesor Juan David, muchas gracias por su intervención. Realmente es bastante interesante todo lo que nos ha planteado. Ese esfuerzo que están haciendo por incluir nuevamente o por introducir nuevamente a los líderes religiosos después de toda esta etapa tan complicada del COVID-19, me imagino que es una de las más importantes, sobre todo por esto que mencionó también de cómo es de importante que los líderes religiosos se involucren en la política, ¿no? Sabemos que hay distintas denominaciones que realizan un trabajo social, no solo espiritual, sino también un trabajo social de asistencia humanitaria, de defensa de derechos humanos, muy importante, que a veces no es visibilizado. Y solamente a veces lo saben los mismos líderes o los miembros de la congregación y nadie más. Pero el hecho de que se involucren en estos procesos sí hace no solo que sean conocidos, sino que puedan exteriorizar las dificultades que tienen o los retos que tienen al momento de realizar sus actividades. Y eso obviamente ayuda a las autoridades a tomar cartas en el asunto, a saber qué es lo que sí funciona, qué es lo que los está perjudicando, de repente pensar en alguna estrategia no solo para mejorar sus condiciones, sino también alguna estrategia de prevención para evitar que vuelva a suceder en el futuro, y ayudar a los líderes religiosos a reconocer eso, el papel fundamental que tienen, no solo en sociedad, sino también en la política, es de vital importancia. Así que eh, agradezco nuevamente, profesor, el hecho de que nos haya compartido esto, porque sí nos ayuda a darnos cuenta de estos detalles y de lo importante que es mantener ese diálogo con las distintas comunidades religiosas. Bueno, ahora damos pase a nuestra tercera invitada, la última panelista, la profesora Beatriz Bermúdez. Ella es miembro del Comité Municipal de Libertad Religiosa de Cultos y de Conciencia de Manizales, y, como lo mencionaba el profesor, miembro de la Mesa de la Civilidad, que ya seguramente nos va a explicar un poquito más en qué consiste. Profesora, bienvenida. Buenas tardes. ¿No la podemos escuchar, profesora?
No, no, seguimos sin poder escucharla. Ahora sí, pero creo que un poco bajito. Quizás sí pueda subir un poquito su... ¿Ahí me escuchas? Bajito, bajito. Muy bajito. Bajito, exacto. Creo que no tengo más opciones. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, le escuchamos. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, con un saludo muy efusivo, muy cordial, tanto a nuestra anfitriona como a quienes nos están acompañando, que a mí me resulta fascinante. Además, me parece un privilegio estar siendo partícipe en este momento. Como me presentó la licenciada Teresa y como lo ha dicho el doctor Juan, nosotros miramos hacia un sector de la sociedad supremamente importante para la cuestión de sociedad, repito, que fue el de los ateos y los agnósticos. Miramos hacia un grupo poblacional que no se había tenido en cuenta para cumplirlo con los derechos de libertad ideológica, de libertad de conciencia y de libertad ética. Esas personas que con una suma de saberes hemos subestimado por el estigma y por el desconocimiento de lo que significa realmente una forma de pensar al margen de credos religiosos. Tenemos que reconocer que en la construcción de sociedad el soporte de la espiritualidad, que es diferente a la religiosidad, es supremamente importante. Es tan necesario y fundamental como lo son el hidrógeno y el oxígeno para el aire. Una sociedad sin soporte de espiritualidad no puede funcionar bien. Entonces, no tenemos como esa debilidad, ese rechazo o esa obsesión, y menos dejamos de reconocer y lo hemos visibilizado en los últimos tiempos a un nivel que ameritaría un estudio sociológico bien importante cuando nos sitió la pandemia. Lo que floreció, lo que revivió, fueron una serie de entidades de grupos religiosos fortaleciendo y calmando el hambre, la soledad y la angustia de la sociedad. Quiero citar como ejemplo en este momento, son muy valiosos todos los integrantes, los líderes religiosos, los representantes de los entes gubernamentales que nos están acompañando, desarrollo social, secretaría. Todos son supremamente importantes y cada uno es una célula que concluye en ese núcleo vital y ese instrumento de lo que es la libertad religiosa y de culto. Hay entre nosotros un líder religioso, un fraile franciscano, que ellos tienen asentamiento para sus actividades en la plaza de mercado. Las plazas de mercado del mundo entero, yo creo, es donde palpita la realidad de la sociedad. Ahí es donde está la miel, como se dice evangélicamente hablando, para profesar. Y el trabajo de ellos es impresionante, no solamente por los ha sido importantísimo y lo más importante aún, anónimo. Son ese tipo de cosas que no cubren los medios de comunicación, que no le interesa a los demás. Entonces nosotros nos presentamos con una premisa de despertar de conciencia. Cuando nos convocaron desde la Oficina de Asuntos Religiosos, cuando nos convocaron en cabeza de la doctora, en cabeza del doctor John Freddy, que ahora está integrado en Bogotá, en nuestra ciudad capital, un cargo importante en el Ministerio del Interior, el doctor Juan David Jurado, que fueron unos pilares para construir la mesa de la civilidad que pensamos a lo importante que es ser ciudadano, desde la visión holística de lo humano y lo laico, y en la aplicabilidad de esa política pública y de esa declaración aconfesional del país de Colombia.
que nosotros nos presentamos con estos conceptos, con estos apuntes, donde resumimos cuál era nuestro ideal, cómo queríamos trabajar beneficiándonos del privilegio de tener ahora sí la manera y los instrumentos de hacer valer nuestros derechos humanos. Nos presentamos como la nueva conciencia en la reconstrucción de una sociedad pacífica. Voy a citar este pequeño texto de Germán Hesse, que nos dice: las autoridades se toman demasiados trabajos para ahogar en su raíz los pocos entendimientos profundos o que ofrecen algún mayor valor. Y una y otra vez, aquellos a quienes sus maestros detestaban con frecuencia, a los escapados, a los expulsados, son quienes luego aportan algo a los tesoros de la sociedad. Pero algunos, quién sabe cuántos, se alejan desperdiciándose en silenciosa obstinación hasta que finalmente sucumben. Aquí estamos detectando un síntoma de la enfermedad de la sociedad. Estamos detectando lo que ha sido la larguísima enfermedad de la alienación del pensamiento. Estamos en plena era en sudor de la revolución del pensamiento, que realmente empezó en el siglo IV. Pero como todo diseño a construir, como raza humana, como raza evolutiva, sea usted creacionista, sea la teoría del caos, este génesis no es tan irrelevante como comprender que todavía somos individuos a perfeccionar y que el proceso ha sido largo y doloroso, pero que tenemos nosotros en este momento, tenemos las herramientas para dar un paso más pequeño pero significativo. Los convulsionados tiempos sociopolíticos que nos embargan en los últimos días necesariamente nos ponen de cara a un desafío de reestructuración en las bases tan conmovidas de la sociedad colombiana. La fragmentación de los grupos humanos por razones ideológicas deja natural la realidad esencial de su condición. Históricamente hay registros de quienes en medio de la vorágine y la polarización intervienen para hacer la diferencia. A nosotros nos da mucho miedo la palabra revolución. Y resulta que lo que somos hoy día somos fruto de la revolución. La revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución científica. Porque justamente de eso se trata. Sociedades vivas, palpitantes, que impongan sobre el viejo modelo de la escuela, saliendo al paso de las profesiones interminables de estudiantes sin rostro, que pasan por el aula silenciosamente, dejando inertes a que les pase la vida, sin permitir que la vida les suceda. El miedo anula voluntades, hace efecto cataléptico sobre el impulso y la acción. Y tras tanta temeridad hay personas sin la idoneidad requerida para inspirar innovación, para marcar las señales de alerta que les ayude a identificar la urgencia de cambiar a un mundo que realmente puede ser cambiado. En la bibliografía, en la amplísima bibliografía que significa la pedagogía, tenemos dos nombres referentes a los que necesariamente queremos ir, porque hay una manera de y de nosotros mismos, en primer lugar, que son María Montessori y Jean Piaget. María Montessori, pedagoga, médica, humanista, científica, una mujer formada dentro de una serie de disciplinas que perfeccionaron un conocimiento que sobrepasó a todos los tiempos. Desde hace muchísimas centurias los sabios nos han hablado de lo que estamos viviendo ahora, la capacidad visionaria de la transformación del mundo y la traumática formación de ideales que entran en conflicto y la deshumanización. Nosotros en la mesa de la civilidad miramos hacia el desamor,
no hacia el desamor desde el punto de vista romanticoide, de tarjetas y de frases dulzonas, sino hacia el amor como ley universal y derecho propio intrínseco a la condición humana. Necesitamos revivir imaginaciones, sueños y proyectos, imágenes de mañanas posibles. Necesitamos, ¿por qué no decirlo?, crear santuarios para la imaginación social. Santuarios para la imaginación social. De eso estamos hablando cuando nos referimos a la manera en que se puede evolucionar el estudiante, que está obligado a aprender una doctrina, o que está obligado a escuchar unos conceptos antiquísimos, y sus verdaderas actitudes, su verdadero potencial es inerte, porque a eso los hemos llevado en los vacíos de las prácticas educativas de nuestro país. La religión, por salir y reevaluar el componente vital de la sociedad, se constituye en el núcleo del sentir, pensar y actuar de las naciones, y afirmamos que en esa la seguridad que necesitamos. La necesitamos. Ahora, inmersos en un Estado laico, después de algo más de 2 centurias como República Católica, la conciencia tiene que despertar y reeducarse en una civilidad que permita borrar la frontera del pensamiento que tiende hacia las folias segregacionales de toda índole. De hecho, tenemos históricamente ríos de sangre inspirados en la religión, lamentablemente. Ríos de sangre de verdad. Eso dejaría un interrogante fundamental. De acuerdo a las políticas públicas y derechos humanos, podría ser que se realizara dentro del pensum académico, básica, primaria y secundaria, modificar la denominación del área que a la fecha se le conoce como ciencia religiosa o religión, para reforzar y fortalecer el área de ética y valores. ¿A quién no le gustaría tener un manual para saber elegir el camino adecuado en las encrucijadas que nos presenta la vida actual? Al parecer, manuales de este tipo, si existen, algunos muy antiguos, solamente hay que saber cómo extraer sus enseñanzas para aplicarlas a los tiempos modernos, aunque aparentemente traten de temas remotos y culturas extranjeras. Yo muchas veces me pregunto si las generaciones docentes de la contemporaneidad tienen como referentes, tienen como consulta permanente a estos pedagogos que cité y que sembraron un antecedente de una ruta por donde. Y estamos hablando de mediados del siglo pasado, del siglo antepasado, del siglo XIX y principios del siglo XX, donde ya se hablaba de métodos pedagógicos extraordinarios, pero que solo hasta ahora han quedado en una idea. Cuando la sabiduría se manifiesta, a menudo lo hace en una forma paradójica. No es un conocimiento del todo teórico, pero tampoco del todo práctico. La eficiencia de la sabiduría se manifiesta en que tomamos conciencia de ella inesperadamente. Siempre acaba por sorprendernos. Hay importantes verdades expresadas en historias aparentemente sencillas. Actos tan cotidianos como dar vida, construir una casa o hacer la guerra han servido de metáfora para expresar profundas enseñanzas atemporales, enseñanzas desde el eco de siglos, enseñanzas sin tiempo. Su valía radica en que volvemos a ella una y otra vez, cuando las modas ya no nos satisfacen, cuando pierden vigencia ideas, conceptos. Queremos buscar otras cosas, pero no elegimos los mejores caminos. En el modelo de regreso a lo básico, que cuando se aplica en tiempos de crisis, da resultados. Parece que el famoso tratado del arte de la guerra de Sun Tzu forma parte de esa tradición sapiencial de la antigüedad. Aparenta ser un libro que recoge los conocimientos militares de un clan de la antigua China, al que pertenecía Sun Tzu. Aunque nos habla de estrategia, parece que el asunto bélico no agota todas sus posibilidades. Y de pronto empezamos a percibir entre líneas otra cosa muy distinta.
como si hubiera un segundo nivel de lectura superpuesto, en estilo conciso y poético, que las tropas han de tener estas u otras características, las estrategias de ataque y lo esencial del espionaje, todo lo que uno puede esperar de un tratado sobre guerra, aunque también tiene capítulos tan sugerentes como lo lleno y lo vacío o las 9 transformaciones. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pero ¿qué pasaría si donde el texto pone el general, uno traduce, por ejemplo, por gerente, profesor, padre, o donde se menciona terreno, se cambie por familia, empresa, comunidad de vecinos, por ejemplo? Lo que quiero destacar es que cada vez parece más claro que sus enseñanzas sirven no solo para lo militar, sino para cualquier persona o sociedad que viva una situación tan difícil. Porque el mensaje fundamental que quiere transmitirnos es saber cómo manejamos el conflicto, cómo nos enfrentamos a situaciones caóticas, cómo gestionamos la incertidumbre, en fin, cómo afrontamos las crisis de la naturaleza que sea. Y el arte que nos quiere enseñar, quien quiera que fuera este misterioso personaje, es más un arte de vivir y afrontar la adversidad de una forma creativa, tratando de capturar su naturaleza profunda. Aquí es donde encontramos como mesa la civilidad, la importancia del ecumenismo del que habla la Iglesia Católica en su anhelo de reunir a todos los credos religiosos en torno a un proyecto que se llama. Aquí es cuando detectamos otros síntomas: la cosmogonía, el monoteísmo o el politeísmo o el celo religioso, o la proclamación de que en lo que yo creo eso es lo que vale y eso es lo único que es. Y mantenemos lista la clavija para cerrar las mentes de otras aperturas, y esto se fluye en dividir, en crear resentimientos entre ciudadanos, en la misma familia, las diferentes luchas ideológicas que no sean de la mejor manera, porque la diversidad de opinión en esta época, la globalización de la comunicación, de la pluralidad, de la inclusión, todavía estamos aferrados a las prácticas del señalamiento, de la segregación, de la marginación, porque no tiene tu color de piel, porque no creen lo que tú crees, porque no tiene la convicción política que tú practicas, y todavía seguimos en ese voto oscuro que nos hace sociedades bélicas. Nadie negará que vivir no es precisamente una tarea fácil, que nos manejamos dentro de ella con bastante inseguridad, que muchas veces carecemos de la información necesaria para tomar las decisiones más convenientes y que acostumbramos a equivocarnos a menudo. En ocasiones fracasamos porque no hemos reflexionado seriamente sobre la naturaleza del conflicto, que es la raíz misma de muchas situaciones cotidianas que debemos experimentar, o que queremos aceptar que hay que enfrentarse con algo o con alguien que obstaculiza nuestro camino. Si queremos avanzar o sacar adelante cualquier empresa o idea, tendremos que afrontar tarde o temprano la resistencia de los opositores que nos tienden trabas, la incertidumbre o directamente el caos de muchas posibilidades que se nos abren en cada decisión que tomamos. Es como si el Sensu nos intentara sugerir que detrás del caos y la adversidad existe un sutil patrón que debemos aceptar, y que el verlo o no verlo dependerá de lo limpia y serena de nuestra mente. Al menos en mi generación, cuando nos dan historias sagradas, más que todo, nos infundían mucho ese dicho, no lo recuerdo en latín, pero nos infundían mucho mente sana en cuerpo sano. Y tiene mucho contexto este tratado del arte de la guerra. Una sociedad mentalmente sana es una sociedad que necesita sociedades pacíficas, civilizadas y limpias. Profesora, disculpe, se le escucha un poco entrecortada esta última parte. No sé si quizás se puede Bueno, acercar un poquito más al micro. sí, afirmaba ahí me escuchan. Creo que es un poquito mejor. Bueno,
afirmaba que la gran carencia de nosotros como sociedad es la enfermedad, la tristeza, la depresión, la indiferencia, la soberbia del corazón humano. Que las mentes sanas son las que construyen sociedades civilizadas, justas y libres. Conocer al otro y conocerse a sí mismo, dice en uno de los apartes del arte de la guerra. Conocer al otro y conocerse a sí mismo, luchar 100 batallas sin correr peligro. No conocer al otro y no conocerse a sí mismo es victoria por terror. No conocer al otro y no conocerse a sí mismo es la derrota segura. No queremos conocer al otro. Nos fastidia el respirar del otro ciudadano que está junto. No me importan ni las tristezas, ni las alegrías, ni las aficiones del otro. A mí me suena a filosofía más que a estrategia, todo esto. A no ser que aceptemos que toda estrategia es una filosofía puesta en práctica y que la filosofía no se puede vivir si uno no la vive de una forma inteligente, o sea, estratégica. Y antes que estratégica, práctica, aplicaciones prácticas. Si unimos el conocerte a ti mismo, Délfico, con lo que nos dijo Heráclito, de que la guerra es la madre de todas las cosas, no estamos acaso ante conceptos similares. Dentro del escaso conocimiento que tenemos de nuestro pasado filosófico, ¿no será que sentimos la necesidad de que se nos cuente la historia una y otra vez? Que la vida es conflicto, esfuerzo y confrontación, y que la armonía lo será en la medida en que se equilibren las terribles dualidades y contradicciones en las que nos vemos a menudo envueltos y que hallamos tanto en nosotros mismos como en quienes nos rodean. Es evidente que en los recientes episodios de confrontación política colombiana, las religiones, algunas, y sus adeptos han entrado en el escenario reclamando protagonismo. Volviendo a apelar a la sabiduría antigua, es válido considerar el arte de vivir en paz. La sociedad colombiana parece que necesita el odio a los antiprohibidos en muchos aspectos. En nuestro gran dolor y con la frente en alto, lo proclamamos ante el mundo porque esa es nuestra realidad. Pues en páginas memorables realmente nos entregan herramientas valiosas para afrontar cada cual la batalla de su vida. No hay ningún extraño misticismo mental de lo que hablo, sino hay conocimientos que nos pueden ayudar a afrontar pequeños o grandes conflictos cotidianos de los cuales somos partícipes. Profesora Beatriz, ¿sí? Disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que sí se está escuchando bastante bajito. Entonces, no sé si se acerca y también nos ayuda con las ideas de cierre, porque ya pasaron los 15 minutos. Ya estoy concluyendo. ¿Me escuchas ahí? Gracias. ¿Me escuchas sí, bien? Trate de acercarse al micro todo lo que pueda, por favor. Bueno, muchas gracias. Estamos comenzando a darnos cuenta de que necesitamos educar y ser educados para una libertad por encima de todas las taras incluidas en la desgastada e ineficaz enseñanza. La capacidad de cambiar de perspectiva es una estrategia específica para la resolución de problemas. Los saltos imaginativos, la curiosidad, la síntesis, la espontaneidad, los flashes intuitivos, todas esas cosas nos deberían ser patrimonio de una minoría, no debería ser patrimonio de una minoría privilegiada. La larga condena a los racismos, a que nos han sometido a agnósticos deseos, nos han empobrecido en cuanto a las múltiples posibilidades que brinda la retroalimentación y la suma de saberes con quienes se sustentan en la creencia de la fuerza religiosa y espiritual. En síntesis, educar y mostrar la vida a quienes no la han vivido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Beatriz. Creo que es rescatable el mensaje que usted nos da sobre qué tan importante es la participación ciudadana de todos los sectores, ¿no? Incluyendo al sector agnóstico, al sector ateo, y esto porque es algo que propicia que la religión no sea visto como algo que separa, sino una realidad con la que es posible convivir de manera pacífica. Y yo creo que eso es lo más importante.
Pero bueno, para no dilatar mucho el tiempo, vamos a darle pase a Marcela y a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Marcela. Muchas gracias. Un segundo. Sí se te oye muy bien. Sí, bueno, muchas gracias a todos, sobre todo por la paciencia, por los pequeños impedimentos tecnológicos que podríamos de repente tener. Me gustaría plantear hemos recogido algunas de las preguntas hechas por los participantes y tratando de concretar un poco para las respuestas, porque tenemos poco tiempo. Quizás el profesor Juan David, si está usted ahí, nos puede ayudar con una respuesta. Aquí estamos. Sí. Bueno, entre las preguntas que se formularon, hay un interés particular de los participantes acerca de saber cómo fue el proceso de diálogo interreligioso con las comunidades de Caldas, especialmente teniendo en cuenta que creo que no solo en Caldas, sino en general en Colombia, toda América Latina, hay una gran presencia probablemente de comunidades católicas o cristianas. ¿Cómo quizás fue el acercamiento a las comunidades que de repente pueden ser pequeñas o no conocidas en general, ¿verdad? ¿Cómo fue aproximarse a estas comunidades? Si nos puede compartir. Claro que sí. Yo creo que aquí hay que ser muy sensatos. Aquí hay que ser muy sensatos en algo. Y es que inicialmente el acercamiento se dio con las creencias mayoritarias en la región. ¿Sí? Eso no se puede negar. De hecho, a través de la Iglesia Católica se hicieron muchos diálogos al inicio y también las iglesias cristianas que predominan también en esta región. Podría decirse al inicio incluso que tal vez el espíritu de esa política pública fue muy influenciada por la necesidad de aceptación de las diferentes congregaciones cristianas, ¿sí? En comparación con las católicas. Yo creo que de ahí nace todo. Es decir, que debemos aceptar que no nace de un reconocimiento de una minoría, porque en esta región pues obviamente es mayoritaria la católica por cuestiones culturales, pero las congregaciones cristianas también tienen un alto nivel de formación y en diferentes asociaciones y de diferentes denominaciones. Incluso hay una asociación de iglesias cristianas que está representada por uno de sus líderes y generalmente ese líder es el que la representa ante el Comité de Libertad Religiosa. Entonces, digamos que yo creo que ese fue el primer acercamiento, que tal vez no fue tan complejo, porque también para nadie es mentira que en muchas ocasiones, en Colombia en específico, no sé cómo pasa, ustedes ya lo reflexionarán ahí en otros países, en Colombia en específico muchas veces partidos políticos han hecho alianzas con obviamente creencias religiosas y entidades religiosas. Y parte inicialmente también de que un partido político acá en la región de fuerte representación cristiana, pues tiene mucho más acercamiento a la administración pública, ¿cierto? De ahí en adelante, precisamente lo que comienza a suceder es algo más o menos de lo que nos hablaba ahorita Beatriz, y es la pregunta, bueno, ¿y los demás qué? ¿Cómo se van a introducir las otras personas? Porque claro, muy sencillo un diálogo interreligioso entre las mayorías. Eso es muy fácil de generar. Entonces, se tiene la idea inicial que yo recuerdo mucho la vez que nos sentamos a dialogar con Beatriz y los otros compañeros, porque yo hacía parte de la mesa de civilidad, bueno, todavía de corazón hago parte, lo que pasa es que en estos momentos pues represento a la academia, pero se hablaba de eso, o sea, ¿y qué va a pasar con los que no tienen ningún tipo de filiación? ¿Sí? Y nos hacíamos preguntas muy interesantes como por qué no cambiar el término de mesa de ateos y agnósticos, porque inicialmente esa era la propuesta que se tenía en la política pública. Y volvíamos ahorita a lo mismo, un acto de reconocimiento se convierte en un acto de discriminación para otros, ¿cierto? Allá están los ateos y los agnósticos, y creo que la reflexión de haber llegado a la denominación de la mesa como mesa de la civilidad fue precisamente como en esa generación de conversación de todo ahorita lo que me expresaba Beatriz y de mirar que la no creencia va mucho más allá de simplemente ser señalado como ateo, agnóstico,
o cualquier tipo de ideología que se tenga, el panteísmo o todas las que nombró ahorita pues Beatriz. Posteriormente a eso, ¿qué ha sucedido? Y es de lo que estábamos ahora dialogando. Entonces hemos identificado que efectivamente también estamos en una región plural, principalmente en Caldas hay mucha población indígena y ahí también hay que llegar, y mucha población migrante en estos momentos. Y la otra dificultad que se ha tenido y que pues hemos estado en diálogos es no sé, le voy a decir acá sí, pero no sé cómo se denomina en otros países, las iglesias de garaje, las pequeñas iglesias de reunión que simplemente son 10 personas que quieren orar y lo vuelven pues algo más periódico y repetitivo por semanas, y ya se empiezan a construir. Y entonces ahí sí ha habido una dificultad en la identificación de estas personas, porque también se vuelven entidades nómadas, ¿sí? Como dependen de pronto de un grupo muy pequeño, si uno se sale, puede que ya se traslade la celebración de culto a otro lugar, a otra persona que tenga mejor facilidad de organización, y entonces puede estar moviendo mucho. ¿Qué hicimos ahí? Y eso es diálogo, y ahí es donde decimos, funciona la política de libertad religiosa y de cultos. En la política de libertad hay algo que se llama el comité intersectorial, donde participan todas las secretarías del gobierno: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Gobierno, Secretaría incluso de MINTIC, de Económica, Planeación. Y lo que se hizo fue que identificamos unos programas que llegan más fácil a ciertos núcleos de la sociedad que nosotros. Ejemplo, un programa que se llama Pégate al Parche. Pégate al Parche es un programa que trabaja con muchachos que están en situación a veces de drogadicción, de violencia, en estructuras criminales pequeñas, microtráfico incluso a veces, tal vez, pero en sectores obviamente de la ciudad, digamos que un poco marginales, con una situación económica compleja. Para llegar ahí a nosotros, pues es muy complejo llegar con el discurso de la libertad religiosa, sabiendo que muchos de ellos no les interesa o simplemente se echan la bendición para cometer el delito. Hay que hablarlo de esa manera. Entonces, ¿qué se hace? Se conversa con los líderes de ellos mismos, con los que están haciendo el trabajo de Pégate al Parche. Ellos mismos conocen a las personas, saben cómo llegarles, saben que, por ejemplo, el discurso no es vamos a una vamos a una reunión de política pública porque no les interesa, sino empecemos precisamente desde mire que su vecina hace reuniones cada cuánto. Eso porque es importante. Y entonces empieza a identificar, muy en relación con lo que hablamos ahorita de transformación del tejido social, que muchos de estos muchachos se empiezan a salvar, por decirlo así, o a transformar o a encontrar un camino distinto por una pequeña intervención de un líder, ¿sí? De un líder que no hace parte de esas grandes comunidades religiosas, sino de esos que están no reconocidos, ¿sí? Y a través de ahí es donde se han dado los diálogos más complejos. Yo creo que en cualquier región donde estemos en Latinoamérica, esa es la parte más difícil de acceder. Y aquí se hizo a través precisamente de esa unión intersectorial, donde decidimos que para llegar a ciertos sectores, pues no podemos llegar con el discurso que tenemos en estos momentos y en este escenario, sino que hay que hacerlo escalonado a través de los líderes que ellos tienen y proponiendo de otro tipo de participación a ellos dentro de la política pública. Muchas gracias, profesor, sobre todo por graficarnos un poco el escenario en el que se dieron estas iniciativas. Claramente es esperable un poco que en toda América Latina tengamos que hacer nuestros mismos planteamientos acerca de a dónde están las personas que queremos que conformen estos espacios y generen estos espacios de diálogo, ¿verdad? Otra de las preguntas que me gustaría ver si usted o Beatriz nos podrían comentar es, como ciudadanos, cómo aquellas personas que quizás no son parte de la mesa, no son parte de un organismo, ¿a dónde tienen que acercarse para saber cómo se está implementando esta política pública? Creo que probablemente como es una política innovadora en América Latina, o quizás dentro de Colombia no se conozca mucho, probablemente uno no sepa a qué oficina, no es como llegar a la oficina, no sé, de tributación o algo por el estilo. ¿A quién se pregunta y dónde la ciudadanía, independiente de la iglesia o la comunidad que esté representada, cómo puede saber qué están haciendo? ¿Cómo es esa vigilancia ciudadana en estos espacios? Si nos pueden comentar. No sé si Beatriz quiere tomar ahí la palabra para Bueno, si no, escuchar. estoy respondiendo la pregunta. Eso está dentro de nuestras funciones.
Ahorita están empeñados desde la Secretaría de Gobierno y de la Oficina de Asuntos Religiosos en llevar una pedagogía, visualizar precisamente la política pública. Hace 8 días tuve una experiencia muy interesante. Yo vivo en el campo y hago parte de la comunidad campesina en todos los aspectos como sociedad. Entonces hago parte, tengo un estrecho acercamiento con líderes religiosos, con presidentes de juntas de acción comunal, juntas de acción local, con un grupo muy interesante de mujeres que está trabajando con su propio fondo de ahorro, su emprendimiento. Entonces, hace 8 días, la política pública llegó a esta región, incluidos, claro, en primer lugar, los docentes. Realmente quedaron asombrados de conceptos de eso. Aquí es una población más o menos de 2.000 personas, habitantes naturales, y se han sumado tal vez otras 2.000 por inmigración de parte de los venezolanos o de otras regiones del país. Hay un terreno muy grande que llamamos invasión, que es la usurpación de tierras. Son terrenos baldíos que están en extinción de dominio, es decir, expropiados a personas que han incurrido en acciones ilícitas como narcotráfico. Entonces, en cualquier momento, un grupo de naturales lo invadieron, empezaron a construir sus casas, y allí tenemos una encrucijada con esta comunidad. Una encrucijada porque pasó por tierra. Entonces tenemos el fenómeno de la inmigración, los cultos. En ese mismo, ahí en ese predio, hay cultos religiosos. Entonces hay peleas por religión, hay peleas por territorio, peleas por microtráfico, hay muchas cosas. Entonces, aunque un poco esquivo, los líderes no hicieron la convocación de la alcaldía, pero no está hablando con la manera como se podía armonizar, al menos desde las bases, a ese sector tan deprimido. Precisamente no ser ellos instrumento de división, porque un culto es lo verdadero y otro culto no lo es, sino trabajar como sociedad. Y nosotros estar apoyando esa construcción social. Entonces, precisamente la red de docentes es otra novedad de la política pública de la sociedad, porque la red de docentes es demasiado importante, es la arteria a través de la cual corre la sangre de la sociedad, obviamente, junto con la familia. Y la política pública desde su oficina está cubriendo y está empezando a tocar las puertas de las comunidades docentes. Se está yendo a colegios, también a la población carcelaria. Nosotros, o sea, como política pública, estamos tocando puertas, estamos yendo allá. Esa es la manera en que hemos estado logrando que la sociedad se dé cuenta de que esto existe y son nuestras funciones. Nosotros tenemos próximamente el Día de la Libertad Religiosa en Colombia, próximamente el 4 de julio. En una fecha mucho más próxima tenemos un ejército religioso. Entonces, todos estos mecanismos de comunicación para ese conocimiento pedagógico. Profesor, si quiere añadir algo o pasamos a la siguiente pregunta. No, pues yo creo que Beatriz es muy clara ahí en que esa función precisamente está en cabeza de nosotros, ¿cierto? Muchas de nuestras actuaciones para eso estamos ahí en las mesas. Ya si se trata del espacio físico, pues como tal, que a veces es lo que la ciudadanía reclama, ¿cierto? Porque pues también nosotros tendremos nuestras limitantes territoriales y toda la vaina para poder ver que todos acudan a nosotros. Pues en la alcaldía de Manizales se creó la Oficina de Libertad Religiosa y de Cultos, que está adscrita a la Secretaría de Gobierno, y a nivel departamental igual, es la Secretaría de Gobierno. Ahorita
el doctor John Jairo es el secretario de gobierno precisamente del departamento, y es a través de esa secretaría donde se desprende la Oficina de Libertad Religiosa también a nivel departamental. Con la doctora Gladys se trabaja a nivel departamental, y a nivel municipal es el doctor Gustavo quien está a cargo de eso. Entonces, pues algo ya más como institucional, pero creo que la labor de comendadores, como dice por ahí una orden, de llevar el mensaje, sí es precisamente de las mesas que representamos a cada uno de los sectores en la política pública. Genial, muchas gracias. Profesor, una última pregunta. Una de las preguntas que plantearon la audiencia fue acerca de, probablemente usted sepa, cuáles son las leyes relativas a la parte de la tributación de las comunidades religiosas. Por ahí se puede comentarlo rápidamente, si este tipo de leyes también se comunican, se concientizan a través de este espacio. Sí, pues es que básicamente el reconocimiento de todo esto tributario está en la ley de 1994, la libertad de cultos, que es la ley principal que hay. El resto de desarrollo se ha dado a través de decretos, precisamente con la Iglesia Católica sí es un trato diferencial por los convenios, los concordatos que hay, todos estos acuerdos entre estados. Y lo que ha dicho también el otro desarrollo que se ha dado es a nivel jurisprudencial, no es tanto leyes. Entonces ahí sí me pongo a disposición como para enviar la información a quien la requiera, si me escriben, porque pues la jurisprudencia es así, no cabe en mi memoria toda. Pero lo que ha desarrollado la Corte ha sido básicamente que sí tiene que haber un reconocimiento extensivo de esas exenciones que hay tributarias para la Iglesia Católica, ¿sí? Que no está claro porque normativamente hay vacíos, obvio, hay un reconocimiento principal a la Iglesia Católica por lo que hablamos de los tratados, pero lo que se dice es lo siguiente: a través, por lo menos, de la consolidación de una institución o entidad religiosa como persona jurídica, podrán acceder a esos beneficios tributarios y a otros beneficios que se desprenden precisamente de ese reconocimiento como persona jurídica. Pero ahí es donde vienen también muchos inconvenientes que ahorita lo decíamos. No sé si todas las instituciones quieran ser reconocidas jurídicamente. Yo creo que eso hace parte también de la libertad religiosa, ¿cierto? No necesariamente yo creo y me congrego para tener un reconocimiento jurídico. ¿Sí? No sé si quiera hacer una asociación, no sé si quiera hacer una fundación, no sé si quiera hacer otro tipo de figura jurídica para poder manejar todo lo que implica recursos y personal y todo esto. Entonces, yo me pongo a disposición porque yo no soy tributarista, yo soy más penalista que eso, pero básicamente ese ha sido el manejo de la jurisprudencia en Colombia, ¿sí? Cómo podemos hacer extensivo, y ya se ha tomado decisiones frente a eso, ¿sí? Frente a exenciones a nivel jurisprudencial. Traducción de lo que estoy hablando, básicamente es la institución o la entidad religiosa la que interpone una tutela frente al cobro de ciertos de monumentos, y ya la Corte estudia si efectivamente puede hacerse entonces extensiva esa exención del pago de ciertos impuestos en ese caso en particular en específico. Entonces, no ha sido un reconocimiento pleno para cualquier institución o para cualquier organización religiosa que se cree, sino que ha sido a través de esa acción de amparo, como lo llaman en otros países, o acción de tutela acá en Colombia, para poder hacer esos reconocimientos como tal. Todo parte, esa exención, todo parte precisamente de la ley 133 de 1994, que es la ley de libertad religiosa. Hay una parte que habla pues de ese sector económico y tributario de las entidades religiosas, como a través de un reconocimiento como personas jurídicas podrían acudir a ellos, pero pues obviamente también hay unas exigencias legales en cuanto a cómo debe ser constituida esa institución religiosa. No solo, eso hay que dejarlo muy claro, no solo por congregarme, no solo por tener cierto tipo de establecimiento y cierta cantidad de creyentes o seguidores o feligreses, dependiendo del caso, pues ya automáticamente voy a tener exenciones. Tengo que hacer todo el trámite jurídico para poder tener el reconocimiento como persona jurídica y hacer todas las reclamaciones pues, que sean del caso para poder acudir a esos beneficios. Profesor Juan David, muchas gracias por su respuesta. En realidad hay algunas otras preguntas, pero lamentablemente por el tiempo no vamos a poder cubrir todas. Intentaremos
dirigirlas a los profesores y a ver si ellos nos pueden ayudar respondiéndolas para darle un poquito de seguimiento y aclarar la duda de los participantes. Reitero mi agradecimiento al profesor, a la profesora Beatriz, al licenciado que, bueno, tuvo que desconectarse. Espero que usted, profesor, le haga extensivas nuestro agradecimiento y esperamos que en esta oportunidad los participantes hayan podido aprender un poquito más sobre esta iniciativa de Colombia y quizás puedan explorar formas de replicarlo, ¿por qué no? Aunque sea quizás empezando a nivel local en sus respectivas comunidades, en sus respectivos países. Es un proceso que vale la pena analizar, que vale la pena estudiar y replicar en los distintos países de la región. Sobre todo con el ímpetu con que lo están haciendo en Colombia. Hemos visto ya desde hace algunos años que esto es un trabajo, pero gigante, gigante y lo siguen haciendo, lo siguen perfeccionando. Les agradezco mucho a todos los participantes, Marcela, profesor Juan David, profesora Beatriz, y nosotros reiterarles que el observatorio está también a su disposición, a su servicio, si es que ustedes tienen alguna consulta, estamos aquí. Y otra cosa es que esta presentación está grabada, la vamos a colgar en la página web del observatorio y van a poder acudir y volver a escuchar alguna de las ponencias cuando quieran. Así que muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde, bonita resto de la tarde. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde para todos. Estén bien. Muy buena tarde. Hasta otra.